Ahí estás bien. Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de la Escuela de Gestión de la Construcción de la Cámara Argentina de la Construcción. Mi nombre es Sebastián Orrego, soy el director de la escuela y para nosotros hoy es muy oportuno poder compartir con ustedes este encuentro que comienza casi puntualmente a las 18 horas, va a terminar alrededor de las 19 horas, con el licenciado Sebastián López Pereira. Sebastián es consultor en la Cámara Argentina de la Construcción desde hace ya varios años, trabaja con nosotros en varios proyectos de investigación, y el año pasado, o el anteaño, creo que fue Los hacia el dos. año 2018, principio del 2019, realizó un trabajo llamado de constructora desarrollador, fundamentalmente haciendo hincapié en la importancia de hacer buenos estudios de mercado para poder empezar a hacer desarrollos inmobiliarios. Ustedes recordarán, creo que la gran mayoría, por los nombres que puedo ver, son empresarios de la construcción, fundamentalmente. Ustedes recordarán que hace 4 o 5 años hubo todo un enorme movimiento de ir transformando a las empresas constructoras en empresas también desarrolladoras. El desarrollador de un negocio no es solamente aquel que lo construye, sino es aquel en primera instancia que lo piensa, que lo estudia, que lo ve o no lo ve viable, y a partir de ahí inicia una serie de actividades, entre ellas claramente realizar la documentación del proyecto, los permisos necesarios, encontrar el financiamiento, que suele ser algo desafiante, luego construirlo, comercializarlo, y recién después está por terminada esta enorme tarea. Recuerdo que dimos en la escuela durante 2 años cursos con el tema de los créditos intermedios, que en su momento se habían habilitado y que varios bancos públicos, mejor dicho, estatales y privados, habían comenzado a dar. Después eso lamentablemente quedó un poco trunco en la mayoría de los casos. Sin embargo, nosotros nos caracteriza la esperanza del sector de la construcción y las ganas de poder encontrar nuevas vetas para generar empleo, generar riqueza, generar condiciones de trabajo. Por eso le pedimos a Sebastián López Pereira que nos acompañara en esta charla, que, bueno, él ha puesto como título ¿Por qué hablar de estudios de mercado en la Cámara de la Construcción? Título que es totalmente perfecto y que se acompaña con esta idea nuestra de que también las empresas constructoras comiencen a pensar con el sombrero, haciendo uso de la imagen esa, con el sombrero de desarrollador. Hoy es de alguna manera una charla introductoria a un curso más extenso que va a dictar el mismo Sebastián dentro de poco, que tiene, digamos, el paso a paso de este libro publicado que ustedes pueden bajar de la biblioteca de la Cámara Argentina de la Construcción. Seba, con esta introducción yo me quedo en segundo plano disfrutando tu ponencia. Para los participantes les vamos a pedir que tenemos 2 formas. La forma que a nosotros nos gusta con Sebastián es que alrededor de las 18:50 más o menos podamos abrir los micrófonos y hacer un ping-pong de preguntas, que no sea solo por chat. Si hay alguno más tímido, la puede hacer por chat, nosotros la leemos y Sebastián la responde. Pero si se animan más adelante a abrir el micrófono y hacer las preguntas, va a ser mucho Hola. más divertido y más interesante. En este momento no hay que hacer preguntas, hay que hacerlas en un ratito. No sé quién había prendido el micrófono. Ahora sí les pedimos que los mantengan todos los micrófonos apagados para poder escuchar a Sebastián en la exposición. Seba, todo tuyo. Bueno, gracias, Seba. Gracias a todos los que están escuchando del otro lado. Me gusta más una clase real cuando los veo cara a cara, pero bueno, nos vamos adaptando rápidamente y esperemos que por poco tiempo a estas metodologías, que son útiles, pero bueno, el intercambio personal a mí me da muchas más gratificaciones. Vamos a hacer hoy, yo preparé una charla que en realidad algo de esto lo habíamos dado a un grupo de desarrollo, de constructores hace unos años atrás, hicimos una pequeña adaptación. La idea es presentar de manera esquemática y resumida un conjunto de metodologías que se utilizan a la hora de evaluar proyectos inmobiliarios.
Cuando hablamos de proyectos, pensamos en construcción de viviendas, pensamos en desarrollo de locales comerciales, pensamos en desarrollo de locales o de oficinas, pensamos en desarrollos mixtos, podemos pensar en un proyecto hotelero o turístico. Probablemente vamos a ver en los ejemplos que le puse un foco particular a lo que es vivienda o a lo que es desarrollo comercial, por un tema, primero, que es lo que en mi vida profesional más hago, y segundo, me pareció que era un poco más universal, era algo de lo cual la mayoría de ustedes se había enfrentado en algún momento de su vida, lo estaba haciendo, o había más posibilidades de hacerlo. Esto no limita a que haya otro tipo de productos, como por ejemplo el producto hotelero. Contaba Seba hace unos minutitos que esto es como un resumen de algo que existe, un trabajo más desagregado, que va a ser, no sé en qué momento, pero estamos armando este seminario, y además, si no, pueden consultarme y hay un montón de bibliografía adicional que se enfoca en otro tipo de proyectos. Pero bueno, esto a modo introductorio. Aquí yo armé esta introducción que dice algo muy simple, ¿no? Construir un edificio es algo diferente a desarrollar un proyecto. Como bien lo dijo Seba hace unos minutitos, construir un edificio, la mayoría de ustedes ya saben qué es una tarea compleja que demanda grandes habilidades técnicas y organizacionales, implica muchísimos riesgos, y una obra suele ser una fábrica a cielo abierto, ¿no? Cuando llueve, cuando no llueve, cuando hay frío, cuando hay sol, es un desafío la construcción. Pero nosotros los que decimos que desarrollar un proyecto implica sumar habilidades nuevas. Estas habilidades, ¿qué implican? Buscar inversores que quieran correr el riesgo, desarrollar el marketing de venta, porque hay que vender el proyecto. Y frente a este nuevo rol, o este posible rol de desarrollador, surgen preguntas nuevas, preguntas distintas. Primero, y fundamental, ¿dónde lo hago? ¿Habré elegido bien la ubicación? Este es el principal temor que tiene todo desarrollador. Imagínense, no sé si son de zona norte, zona sur, del interior o de fuera de la Argentina, pero cuando uno va a enterrar cientos de millones de pesos o unos cuantos millones de dólares desarrollando un centro comercial, pifiarle la ubicación puede ser una decisión catastrófica porque puede querer significar al final que esos millones enterrados nunca más se recuperen. ¿Quiénes serán los clientes de ese proyecto? Voy a ser de departamentos, de un ambiente, o de 2 dormitorios, o de 3 dormitorios. ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿Tienen plata? ¿Cuántos son? ¿Qué tipo de necesidad debo satisfacer de ese cliente? ¿Cómo les gusta vivir? ¿Tengo que poner amenities? ¿Tengo que poner algún servicio adicional? ¿Podrán pagar la vivienda al precio que estamos pensando venderla? ¿Comprarán de contado o buscan un crédito? ¿Contra quiénes compito? ¿Otros proyectos? ¿Qué hay dando vueltas? ¿Y cuál es el tipo de oferta donde estoy desarrollando el proyecto? Estas son, entre algunas, hay muchas más, pero son las preguntas que todo desarrollador de un proyecto de vivienda o de un proyecto comercial siempre se hace. Y nuestro trabajo, y esto defino acá mi rol como consultor y como investigador, tratamos en la medida de lo posible de darle la mayor cantidad de precisión posible en cada una de estas respuestas a nuestros clientes. Y lo que vamos a contar hoy, de manera general, de manera esquemática, es cómo o qué herramientas, qué títulos de herramientas de investigación hay para responder a la mayoría o algunas de estas preguntas. Existen técnicas de investigación de mercado que permiten responder a las preguntas a fin de minimizar el riesgo frente a un nuevo desarrollo. Como decía recién, puede ser viviendas, puede ser residencial, puede ser comercial, puede ser mixto. Siempre recuerden, nunca con una investigación vamos a bajar a cero la incertidumbre. Lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes, a ayudar al desarrollador a minimizar los riesgos, a no cometer una barbaridad. Entonces, ¿qué tipo de estudio de mercado se pueden hacer para responder a todas estas consultas? Se puede hacer un análisis de la demanda potencial, esto que quiere decir conocer la cantidad o el total de clientes o de potenciales clientes que hay en un mercado determinado, analizar la sensibilidad del precio, cuánto están dispuestos a pagar. Si es un desarrollo de viviendas, cuánto están dispuestos a pagar por una cuota, cuánto están dispuestos a pagar por el producto completo.
Si es un desarrollo comercial, cuánto puede pagar un inquilino, un locatario, el alquiler de un local. Hay que evaluar el proyecto arquitectónico. ¿Va el proyecto definido o la idea en sintonía con lo que son los gustos o las demandas? Hoy, este tema del COVID puso en el tapete temas que ya en el mundo del desarrollo comercial hace mucho tiempo que se viene hablando, que es, por ejemplo, los shoppings tipo caja de zapato. O sea, ¿estos shoppings siguen funcionando? La verdad que los estudios de mercado venían indicando que los shopping, cuanto más cerrados, salvo casos excepcionales, funcionaban con una menor rentabilidad que los shopping que tenían cielo abierto, obviamente con un mix entre cosas cerradas y cosas abiertas, y dependía del clima, pero bueno, el COVID tal vez aceleró algunas tendencias que ya venían marcadas. ¿Cuál es la oferta competitiva? ¿Qué hay alrededor? Y finalmente, un tema central en toda investigación de mercado, que es hacer una caracterización y definir el perfil de la demanda de un proyecto. Si pensamos en el análisis de la demanda potencial, en general se utilizan fuentes de datos secundarios para analizar la demanda teórica y potencial de un proyecto. Suelen usarse datos de cámaras, datos del INDEC, datos de institutos de, por ejemplo, de la vivienda, y la información obtenida es de carácter general y conforma lo que nosotros llamamos el marco en el cual se va a desarrollar ese proyecto. También se analizan las tendencias, o análisis de tendencias de estilos de vida. Vamos a ver, por ejemplo, por detrás hay un proyecto real que se evaluó en el corredor sur de la zona del Gran Buenos Aires. Era un proyecto de bastantes viviendas, y una de las preguntas que nos había hecho el cliente es, ¿cuál es el público potencial? Entonces, fuimos armando como una serie de pasos, ¿no? Definimos primero cuál es el trade area o el área de influencia de un proyecto residencial. Esto, ¿qué hacíamos? Es, ¿de dónde tienen más probabilidades de venir los potenciales compradores de este proyecto? Bueno, el target, vendrán de regreso, definimos a un grupo, son aquellos que viven hoy en Avellaneda, en Lanús, en Lomas de Zamora, como un trade secundario. Son inquilinos no hacinados originarios del trade área primaria. ¿Qué definimos entonces? Eran personas que nacieron acá y hoy, por motivos laborales o el que sea, viven como inquilinos acá. Este fue el primer segmento que definimos. Hay que conocer sus necesidades y preferencias y cuántos son. No hay forma de construir hipótesis de trabajo ad hoc de este segmento. Acá con el cliente definimos, es muy difícil, esto sería imposible. Ahora, vamos a enfocarnos en los clientes de los que son el trade area residencial del proyecto. Bueno, es el que definimos como target, podrán comprar, es un stock. Son residentes en este trade area que hoy son inquilinos o ocupantes por préstamo y no están hacinados. ¿Se acuerdan la variable hacinamiento? Es la cantidad de personas que viven en un hogar relacionada con los cuartos que tiene, y es una variable que aproxima muy bien el nivel socioeconómico. O sea, en general, cuando el hogar está hacinado, hay una relación muy alta con pobreza. Entonces, claramente para un producto que necesitaba pagarse una cuota, no podíamos tomar a gente pobre, lo que teníamos que tomar era gente de un segmento que fueran con ingresos suficientes, inquilinos y que vivieran en esta zona. Y con un análisis de información secundaria, lo que detectamos que cumplían este requisito, que son residentes en esta área, que son inquilinos, ocupantes por préstamo y no hacinados, eran 9.619 familias. Luego definimos lo que era el target querrán comprar, esto es el análisis del flujo demográfico anual. Estimamos que se suman a este 9.619 500 hogares más o 500 familias más. Y luego hay otros dos segmentos que son aquellos residentes en trade area y son propietarios no hacinados. La magnitud es del orden de las 15.000 viviendas. ¿Esto qué quiere decir? Según estudios anteriores, lo que observamos es que un 25% de los hogares manifiestan en una situación económica normal estar dispuestos a cambiar de vivienda. Entonces, hay que conocer también las necesidades y preferencias. Esto lo definimos como el target, querrán mejorar la vivienda la que tienen hoy. Entonces, con esto, acá no hay ningún trabajo de indagación de fuentes secundarias, o sea, primarias, perdón, son solo fuentes secundarias. Lo que definimos fueron las cantidades. Un stock, esto es, hay 9.619, 9.600 familias que residen en el área de influencia, son inquilinos u ocupantes y no son hacinados. Hay una sumatoria anual promedio del orden de las 500 nuevas familias, y hay un stock
de gente que hoy es propietaria, no son inquilinos y que eventualmente en un mercado más dinámico de actividad comercial, 15.000 viviendas por año podría ser el intercambio natural que uno esperaría. Obviamente uno no va a morder las 15.000 viviendas, esto es el mercado total, después hay que decir cuál es la cuota de mercado que uno podría tener de esta pirámide. Luego también, siguiendo con el análisis de la demanda potencial, lo que hay que hacer, estos son valores desactualizados, esto todos los años, o en realidad con la inflación que estamos teniendo, todos los trimestres nosotros lo modificamos, pero lo primero que tenemos que establecer es cuál es el nivel de ingresos, ¿no? Entonces, nosotros, y en general todas las empresas que hacen investigación de mercado tienen un modelo de estimación de gastos o de ingresos de los hogares, y en función de eso vamos viendo cuál es el ingreso promedio de los diferentes grupos socioeconómicos. Esto en general se hace con una combinación de fuentes de datos. Por un lado, la encuesta permanente de hogares es la que nos aporta información sobre cantidad de hogares, ingreso general, ocupación, desempleo, conformación de la familia o conformación del hogar, y esto adicionado a una serie de estudios que se hacen sobre los gastos de las familias, permiten corregir el dato de ingreso. Un dato anecdótico, pero para que ustedes tengan en cuenta si el día de mañana tienen que hacer un análisis de este tipo, en general la encuesta permanente de hogares tiende a subestimar los ingresos. Por eso estos estudios de la EPH, o encuesta permanente de hogares, se ajustan por variables de gastos, que suelen ser bastante más reales de los ingresos de los hogares. Y finalmente, en este ejercicio que hacíamos del análisis de lo que sería la demanda potencial, se hace un análisis también, esto por ejemplo pensando en un proyecto más comercial, se trabaja mucho con sistemas de información geográfica, que lo que permite es, a través de un sistema, por ejemplo, de mapas digitales, donde en diferentes capas uno va combinando una capa de calles, otra capa de lugares disponibles, de lotes, otra capa de competencia, otra capa de nivel socioeconómico y otra capa de ingresos, uno puede para un área determinada, por ejemplo acá es una localización que era para un proyecto de un supermercado, definir cuál es en este trade area, que está definido acá, el concepto de trade area para todos los momentos, para todos los desarrolladores es un concepto clave, sea residencial, sea comercial o sea mixto, el concepto de área de mercado, área de afectación del proyecto es clave. Tener una definición lo más precisa y completa de su trade area es clave para el éxito del estudio de mercado. Entonces, en este trade area lo que tenemos es una distribución del porcentual de los hogares según, en este caso, el nivel socioeconómico, alto, medio, medio bajo, bajo, marginal. Tenemos la cantidad de hogares que componen cada estrato socioeconómico, el total de hogares, el total de habitantes, y después algunos parámetros que son los que nos sirven para cuantificar el mercado. Es el ingreso de los hogares total, es este, el gasto total de los hogares, no importa el número porque, digamos, no nos va a hacer entender más o menos esto, y el promedio de los hogares del trade se gastan el 80,7% de los ingresos. Esto nos da una magnitud, no solo en cantidad de hogares, en cantidad de habitantes y en distribución de nivel socioeconómico, sino que en plata. ¿Cómo se construye esto? Combinando diferentes fuentes de información secundaria. Por un lado, como les contaba recién, tienen la encuesta nacional, la encuesta permanente de hogares, que nos da el dato actualizado, estos trimestralmente, de el nivel socioeconómico, o sea, el hacinamiento de los hogares, indicadores de ocupación o de desempleo, y a esto combinado con la encuesta nacional de gastos de hogares que se actualizó entre el año 2017 y 2018, la última, esto se hace cada 5 años, donde podemos establecer de alguna manera el gasto de los hogares. Entonces, en esta combinación de gastos e ingresos que nos da la EPH, podemos configurar un conjunto de gastos por rubros. Por ejemplo, podemos saber también, de manera muy precisa, cuánto es lo que los hogares destinan, por ejemplo, a alquiler. Hay un dato que la EPH, la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares, nos dice cuánto los hogares gastan en alquiler, qué porcentaje del ingreso, y además la encuesta permanente de hogares nos dice si es propietario o inquilino. Combinamos las dos cosas y sabemos cuánto están pagando de alquiler, que la variable monto de alquiler es una proxy interesante sobre cuánto este hogar podría pagar eventualmente de una cuota de un crédito hipotecario. Nos enfrentamos siempre en el mundo de los desarrollos de la vivienda a una situación paradójica que es apuntando a aquel hogar que hoy es inquilino y quiere comprar, hay un momento paradojal que es aquel en el cual
tiene que seguir pagando la cuota y tiene que seguir pagando el alquiler. Y ese es el gran desafío y la gran barrera que nosotros encontramos en la mayoría de los desarrollos inmobiliarios. Es esa situación, ese agujero negro en el cual el personaje que estamos estudiando pasa de inquilino a propietario y hay un momento en el cual las dos cosas se dan de manera simultánea. Aquellos desarrolladores que encuentren un instrumento financiero para poder ayudar al hogar a dar ese salto suelen ser aquellos que tienen más éxito, aún en una ubicación que no sea la mejor. Es un gran gancho porque es la gran barrera de muchos de los hogares para pasar de la situación de inquilino a la de propietario. La simultaneidad entre el pago de la cuota y el pago del alquiler. Esperen que acá estamos. Otro punto importante y que es fundamental estudiar es el concepto de sensibilidad-precio. Suelen utilizarse modelos sobre la base de encuestas, se simulan escenarios de producto y precios, y sobre la base de modelos que son econométricos. En general se usan modelos econométricos, son análisis y regresión lineal múltiple, se analiza la elasticidad precio de la demanda. En la mayoría de los casos los modelos suelen ser bastante más simples y solo se evalúa la curva de demanda a diferentes niveles de precio. En general no se hacen modelos combinados. Es un tema central cuando los proyectos apuntan a segmentos medios y medios bajos, ya que la diferencia de precio puede implicar el éxito o el fracaso de un proyecto, o impactar en la velocidad de venta. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con un cliente en el Gran Buenos Aires, el código la habilitación de la construcción que tuvo en un edificio le dio un premio por unificación de lotes, y ese premio lo usó para sumarle a cada departamento unos 10 metros cuadrados adicionales. Lo cual realmente le quedaba muy lindo al living, hacía un living un poco más amplio, o algunos los trasladaron al comedor, le dieron habitaciones más grandes o el comedor un poquito más grande. El modelo que funcionaba en esta zona donde él hizo el desarrollo, que había lleno de edificios y estaban vendiendo muy bien, eran departamentos que tenían en promedio 45 metros cuadrados. Estoy diciendo cualquier número. Este que hizo él le daba 55. Lo que parecía un atractivo fantástico terminó siendo una barrera para poder cobrarlo, porque esa diferencia de 10 metros es lo que el comprador o podía ahorrarse o bien la destinaba a la cochera. Finalmente tuvo que ceder esos 10 metros, prácticamente venderlos al costo, porque si no lo único que hacían es retrasarle la venta del proyecto. Por eso cuando uno va a proyectos chicos, esto hablo de 1 o 2 dormitorios, y muy justo en el precio, a veces este premio que uno logra en la municipalidad dice, che, mirá, me dio para meterle 10 metros más a cada departamento, por la planta no me deja entrar uno. No, hacé la cosa para que eso se te transforme cada 5 o cada 10 en un departamento nuevo, pero no le metas metros de más, porque es muy probable que en este escenario de un target que va muy a precio, que entra justo con los metros, esos metros adicionales que le metas se terminen siendo un gran problema, o bien te retrasa la venta, o bien te hace muy difícil la venta, o bien terminás vendiéndolos prácticamente al costo. Entonces, tener un análisis muy ajustado de la sensibilidad del precio, que cuando hablamos de precio también hablamos de los metros, es clave para no pillarle con un proyecto. Esto es simplemente un ejemplo de cómo puede ir cayendo la curva de la demanda en función del precio, ¿no? O sea, hay puntos críticos, insisto, en los proyectos de vivienda de segmentos medios y medios bajos, pifiarle con el precio, pifiarle con los metros puede ser determinante para el éxito o para el fracaso de un proyecto. Yo lo que les pido es, si van teniendo dudas, por favor, tomen nota, así cuando terminamos de dar la presentación, todavía nos quedan unos minutos más, podemos, o puedo yo por lo menos ir dándole respuesta a todo aquello que crea que estoy en condiciones de responderle. Caracterización de la demanda. Acá saber quiénes serán los clientes de un proyecto es clave o fundamental a la hora de minimizar los riesgos en la comercialización. Tanto en un proyecto residencial como comercial, cuantificar y caracterizar los potenciales clientes es un elemento central a la hora de vender. A ver, no es lo mismo en un predio, en un barrio determinado, meter un día, meter un Jumbo o meter un Carrefour, y no es lo mismo meter un departamento de ciertas características o ciertas terminaciones en Vicente López, en Lomas de Zamora, en San Miguel o en Santiago del Estero. Son cosas muy distintas. Evaluar la ubicación,
saber los gustos, las necesidades, las preferencias de los clientes y analizar si la propuesta comercial diseñada se ajusta a estas, a los gustos o a las preferencias, es la mejor manera de construir una propuesta de valor. Acá, ¿qué quiere decir construir propuesta de valor? No es algo abstracto. Construir una propuesta de valor es estar construyendo algo que nuestros clientes lo valoren y nosotros lo podamos vender al mayor valor posible. Cuando la propuesta no tiene valor, terminamos comercializando nada más que por precio. En general esto se aborda por medio de encuestas al público en general, a público que visita el showroom de otros proyectos, o por medio de técnicas como Focus Group, que es una herramienta de estudios cualitativos. Por ejemplo, acá les muestro, de vuelta, son datos esquemáticos, no son datos que aporten demasiado en términos del dato que tiene adentro, pero por ejemplo acá podemos conformar de un proyecto determinado, una zona, el sexo de la población, esto es visitantes a un proyecto determinado, la edad promedio, dónde viven hoy, en qué localidades residen, cuál es el máximo nivel de estudio del principal sostén del hogar, cuál es el máximo nivel de estudio del entrevistado. O sea, ir componiéndonos un panorama de quiénes son los que, por ejemplo, visitan un showroom. Es muy barato, se puede hacer fácil, nadie en general se niega a dar estos datos. Es muy fácil hoy, con instrumentos, con herramientas digitales, poder hacer una encuesta al público que visita un proyecto. También es importante hacer una evaluación del proyecto arquitectónico. Esto es, ¿qué impacto tiene el proyecto entre los clientes? ¿Les gusta? ¿Vivirían en ese lugar? ¿Irían a ese centro comercial? Por ejemplo, nos ha pasado en casos extremos, ¿no? En Tucumán, cuando los proyectos comerciales son 100% a cielo abierto, a los clientes les genera una alta preocupación en horarios diurnos, tienen miedo de morirse de calor, o en Tierra del Fuego, no sé, en Ushuaia, o sobre todo Río Grande, que es más ventoso aún, cuando uno se desarrolla un proyecto comercial, es clave que ese proyecto comercial prevea cuestiones climáticas. Entonces a la gente le encantaría poder estar afuera, pero la realidad es que de los 360 y pico días del año, 200 días hay viento, con lo cual armar un proyecto que sea muy lindo para 3 días en el año, estar en una terraza con una símil palmera tomándose un café, es poco probable que sea exitoso en términos comerciales. Estos son temas muy difíciles de responder si no se tiene la opinión directa de los destinatarios. Y acá nosotros hemos probado y que la técnica que mejor se adapta para responder a todos estos interrogantes es utilizando herramientas cualitativas. Esto es, o bien teniendo entrevistas con personas que sean target del proyecto, o bien teniendo esto que yo les decía, que son focus group, que es reunir a un conjunto de personas a hablar acerca del proyecto, donde un moderador del grupo le muestra o le va tratando de descubrir qué es lo que esta gente prefiere, hace o no haría nunca. Y a partir de eso uno, con un cliente, puede ir construyendo, no digo el proyecto final, pero ir con los arquitectos y con el desarrollador trabajando en qué es un poco lo que se está esperando. Hoy funcionan muy bien en Argentina y en el mundo con climas templados, proyectos mixtos, partes adentro, partes afuera, que se puedan abrir con techos incluso hay en Estados Unidos ya proyectos con techos móviles que en alguna época del año se abren, en otra época del año se cierran. Y luego, un tema fundamental, que es hacer un análisis de la oferta competitiva. Esto es, tenemos el lugar y conocemos a los potenciales clientes, pero ¿contra quién competimos? ¿Hay competencia? ¿Cómo está conformada la oferta? ¿Dónde está? ¿Qué nivel de servicios y propuestas tiene? ¿Qué velocidad de venta tiene? Esto es importantísimo, tener un indicador de velocidad de venta. La relación entre demanda potencial estimada y la oferta actual es alta, baja, ¿cuántos metros se demandan? ¿Cuántos metros hay en oferta? Y acá por medio en general de trabajos de relevamiento, que pueden ser virtuales o pueden ser presenciales, físicos, se puede hacer una cuantificación, una caracterización de esta oferta competitiva. Este relevamiento se puede hacer visitando los proyectos, relevando por medio digital, recorriendo agentes inmobiliarios o usando alguna otra herramienta. Aquí lo que hay que tener presente, que el hecho de que haya muchos competidores no es necesariamente bueno ni necesariamente malo. Depende qué es lo que uno está ofertando. El concepto de polos de desarrollo aplica en el mundo del real estate, y por ejemplo, yo les puedo asegurar que si uno va a hacer una farmacia, lo mejor para la farmacia es que no haya ninguna farmacia cerca. Esa es la mejor manera de garantizar un mercado cautivo. Ahora,
Yo les puedo asegurar que si uno va a poner un negocio de ropa, lo mejor que puede haber cerca de este negocio de ropa es muchos negocios de ropa, porque se genera un polo y ese polo genera atractivo. De vuelta, zona norte podría ser Avenida Libertador en Vicente López, zona sur, algo que se conoce como Las Lomitas, zona oeste Ramos Mejía, donde se han hecho muchos desarrollos inmobiliarios, donde hay muchísimos edificios, o se hicieron muchísimos edificios de manera simultánea. La probabilidad de vender un departamento en esa zona será mucho más alta que vender un departamento en una zona donde no había nada. ¿Por qué? Porque se había transformado en un polo que había traído no solo al inversor a construir, sino al comprador a ir a vivir en un lugar donde la gente vivía más o menos cerca. Entonces, que haya muchos competidores, que haya mucha oferta, no es bueno ni es malo per se. Hay que entender bien qué es el producto que uno está desarrollando. Esa es la clave. Entonces uno, por ejemplo, nosotros estábamos evaluando acá en la zona sur esto es en la zona de Berazategui, una especie de centro comercial, y lo que se estaba viendo era, por ejemplo, la disponibilidad de locales comerciales para no saber si había muchos o pocos, sino más bien para ver el nivel de precios que había. Había mucha vivienda que estaba deshabitada, que se estaba transformando lentamente en locales comerciales, y esto estaba haciendo crecer mucho la oferta de locales, que haría que los precios bajen. Lo mismo acá en Avenida Libertador, esto es donde hay un proyecto que se llama La Palmera, nosotros hicimos una evaluación de ese proyecto, y lo que notamos es que había una heterogeneidad muy grande de locales en alquiler y ninguno satisfacía por completo lo que los clientes estaban buscando. En síntesis, lo que vimos hasta ahora es un resumen con un conjunto de técnicas de análisis que permiten al desarrollador, esto es al constructor que está pensando hoy no solo poner los ladrillos, sino buscar el lugar, buscar al inversor y venderlo, conocer mejor el entorno que deberán comercializar el producto y hacer una mejor propuesta de valor. Ayudará a que los inversores conozcan los riesgos, las oportunidades, las fortalezas y las debilidades del proyecto, y ayuda a evaluar la característica central de todo proyecto de real estate, que es localización, localización y localización. No hay proyecto en real estate que sea exitoso si no se tuvo en cuenta el concepto, lo que los desarrolladores históricamente en Estados Unidos llamaban la teoría de las 3L, ¿no? Location, location y location. Esta es la clave del éxito de todo proyecto inmobiliario. Y este creo que lo hice corto porque sé que yo siempre digo lo mismo con estas charlas virtuales. Si uno aguanta una película de 40 minutos, es raro que me aguante a mí mucho más de 40. Así que, perdón, tal vez fui un poco rápido, pero fui a lo concreto para no hacerlos perder demasiado tiempo. Sé que puede aburrir un poquitito el tema genérico. Seguramente ya en una charla más específica podemos abundar en detalles en cada uno de los puntos, pero intenté hacer un panorama general de cuáles son las herramientas para analizar un proyecto, sea comercial, sea residencial o sea mixto. Si les parece, no sé cómo ordenarnos, si aparecemos vía manito levantada o algo, empezamos las preguntas y las respuestas. Ahí, si te parece, voy moderando esa parte, Seba. Debo decir públicamente que has logrado una síntesis enorme. Los que te conocemos hace mucho tiempo sabemos que tenés muchísimas virtudes, pero la síntesis no era una de tus virtudes. Pero ahora Así que, en modo Zoom, sí. En modo Zoom, la verdad, una capacidad enorme de ir directamente Al grano. al hueso, al grano. Así que espectacular. Gracias, Veo Eva. ahí al presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, a Alberto Esquilache, así que estamos muy bien acompañados esta tarde. Preguntas. Abrimos vía chat, que Catalina, para que nadie se maree, lo había... Ahí está. Ahora sí pueden escribir por chat, que recién no podían. Y si alguien quiere hacer la pregunta a mano alzada, lo cual me parece espectacular, o bien puede levantar la mano, o si sabe cómo prender su micrófono, lo prende, se presenta, nos cuenta de dónde viene y hace la pregunta. Sí, Fabio, ahí vi que levantaste la mano. Dale, para romper el hielo. Bueno, Fabio Stray, soy ingeniero civil, tengo una empresa constructora, un eterno idealizador de los desarrollos, ya llegarán algún día. No, la pregunta pasaba un poco por la relación que tiene el costo de estos estudios, la profundidad de los estudios con el tamaño del proyecto, porque uno cree que para un shopping nadie duda en hacerlo, pero para una propiedad horizontal de 1500 metros no creo que muchos lo hagan, ¿no? No, te puedo hablar
de mi experiencia personal, no sé, no hay una regla de todo esto. Nunca hemos hecho un estudio de mercado para un proyecto que tenga mucho menos que una torre de 8 pisos con plantas del orden de los 100 metros cuadrados. O sea, en esos casos, vamos a hablar de 1000 metros, con todo metido adentro, hemos hecho estudios de mercado muy acotados, pero entendiendo rápidamente cuál es la fuente primaria de clientes, buscando rápidamente cuál es el precio de referencia de la zona, la velocidad de venta. En alguna época, no es lo más frecuente, pero nosotros tenemos un cliente que tiene un desarrollo en San Isidro, son un lote de, deben ser espera que estoy haciendo memoria del lote, es un lote de 800 metros cuadrados, donde le permiten construir, creo que perdón, yo dije San Isidro, es Vicente López, le permiten construir en el orden de los 1700 metros cuadrados, y estamos haciendo lento, por un tema de que el proyecto tampoco se aceleró ahora, pero estábamos viendo un poco los metros, la oferta de la zona, cuáles eran los metros, cuál era el stock disponible de departamentos o de dúplex en venta. No, obviamente la mayor parte de nuestros clientes son proyectos que tienen vinculado a 2 torres, y estás hablando de otro metraje, pero no es algo caro, ¿eh? No, hay una fantasía que una investigación de mercado te cuesta 3 departamentos, nada que ver. Con poco dinero uno puede tener un pequeño estudio de mercado donde te da un panorama de lo que está pasando y además te ayuda en general a salir a buscar los inversores. Porque el inversor encuentra alguna información que le dice, bueno, mira, este es el proyecto, esta es la zona, esto es como lo que competís, esto es lo que está buscando el público de la zona. Creo que hay mucho mito de que los estudios de mercado son algo carísimo y no es algo tan caro, no es algo tan caro. Gracias, Fabio. Gracias, perfecto. Sebastián. Teníamos una pregunta acá por escrito de C. Noelia, si para localidades pequeñas del interior sugerís la misma metodología. Bueno, no sé qué localidad y cuán pequeña. Nosotros si pequeña es un pueblo de menos de 2000 habitantes, es probable que no. Ahora, nosotros hemos hecho investigaciones en todos estos años, desde ciudades como Buenos Aires hasta ciudades tamaño medio, como puede ser San Nicolás, como puede ser San Pedro, como puede ser Azul o La Barría, Tandil, tierra en Ushuaia. Más chicas no tengo presente ahora, pero por ejemplo ahora estamos evaluando para un cliente, socio de la Cámara, un proyecto comercial de una especie de mix, centro comercial, oficinas y entes públicos en la ciudad de La Rioja. Ese es el tipo de ciudad en general que hay este tipo de desarrollos. Bien, ¿Quedó muchas gracias. respondido? Sí, Noelia, contanos, o abrí el micrófono a ver si quedó respondido. Karina pregunta, en este momento del país, si conviene construir para alquilar en vez de vender la propiedad. No, ahí no sé, la tendría que Ahí ver cada te caso. vamos a preguntar yo trato también de no... ¿cuándo termina la cuarentena? Digamos que son así hipótesis Sí, que nadie tiene la respuesta. De tema de coyuntura, vieron que la presentación la di como si el tiempo no existiera. Lo que describo son un conjunto de herramientas. Yo no puedo opinar de un proyecto que no conozco. Tengo clientes que están muy interesados hoy en desarrollar y en comprar terrenos baratos para construir. Hoy estuvimos presentando en la tarde un cliente nuestro que se va a comprar directamente una cadena de supermercados. Y uno dice, ¿está loco? Y dice, bueno, pero para él hay un gran negocio. Y de hecho hicimos un estudio y el negocio existe, pero yo no puedo dar opinión de algo que es muy específico de cada proyecto, de cada inversor y del riesgo que cada inversor quiere correr. Es un momento particular de la Argentina que hay que estar muy atentos. Pueden ser grandes oportunidades, eso sí, no tengo duda que hay muchas oportunidades. Gracias, Eva. Cristian levantó la mano, así que si querés, Cristian Luis Molayes, prende tu micrófono. Hola, buenas tardes. Mi consulta venía por el caso de Tucumán. En San Miguel de Tucumán tenemos el desarrollo principalmente en la zona de las 4 avenidas de todo lo que es la parte de Torres y es... entonces, hoy se ha producido una gran concentración y la infraestructura que vos tenés en la zona referido a cloacas, agua, está prácticamente colapsada. Y honestamente la inversión, porque yo trabajo mucho con la parte hidráulica también
obras, la inversión que hay que hacer es muy importante en esos casos. Entonces, por ahí los desarrolladores no han ido generando otra zona, entonces si por ahí es recomendable generar dentro de la Cámara un grupo de trabajo para tratar de presentar propuestas para posicionar alguna zona o empezar a generar como un desarrollo de esa zona para poder irlo desarrollando. Eso te puede marcar el estudio. ¿Cómo lo podés ver a eso si va a poder trabajar y funcionar? Porque No, lo que perdón. está colapsado, discúlpame, todo lo que es la zona que se llaman 4 avenidas acá en San Miguel de Tucumán está hoy colapsado. Y los precios de las propiedades por ahí se van por las nubes y el mercado no te paga más de lo que ya hoy tenés en oferta. Estás en un punto límite. Sí, bueno, lo que vos comentás ha pasado en otros sectores de otras ciudades, en Gran Buenos Aires también, algunas zonas que se han desarrollado y los servicios no acompañaron. Ahí yo no sé qué puede o no hacer la Cámara, yo no tengo, digamos, no es mi rol ese. Lo que sí nosotros sabemos que cuando una familia hoy piensa en comprar su vivienda, ha pasado en muchas zonas que está evaluando este riesgo también de disponer de buenos servicios, de disponer de estacionamiento, de disponer de actividades comerciales. Acá hay municipios que han trabajado mejor, municipios que han planteado temas de densidad y temas de concurrencia de inversiones en empresas de servicios básicos con el desarrollo de proyectos, y otros que han sido un problema grave. La realidad es que, en general, siempre en las ciudades termina habiendo nuevos focos de desarrollo, pero no es que, yo no conozco que haya habido acuerdos. Lo que sí veo que hay desarrolladores que hay un momento que el valor de la tierra, la incidencia de la tierra es tan alta en los proyectos que hay zonas que dejan de ser atractivas y se empiezan a generar polos nuevos, así como ha pasado en Avenida Libertador, que hoy la incidencia de la tierra ya es tan alta que no hay precio que lo pague y se están corriendo hacia proyectos que van más para el lado de Avenida Maipú, más para el lado de Avenida de la General Paz, de la Panamericana. Hay un equilibrio que lo da el mercado, otro equilibrio que da la normativa municipal y otro que lo dan desarrolladores que ven oportunidades. Yo no conozco desarrolladores que se han puesto de acuerdo en desarrollar zonas. Sí, lo que conozco es municipios que han incentivado, han hecho cambios del código y han permitido que ciertas zonas le permitan construir, tener una incidencia, digamos, de metros más altas en los mismos lotes. Ha pasado, de hecho, eso hace muchos años en Avenida Libertador, en Vicente López. No se podía construir una cantidad de pisos tal, y hoy Avenida Libertador, en la zona de Vicente López, tiene torres de 28 pisos. Y hace 30 años a nadie se le hubiera ocurrido hacer una torre ahí. Sí, Marcelo. Perdón, Marcelo. Primero estaba Facundo, que había levantado la mano. Le damos la palabra a Facundo, después leemos un par que entraron por chat y vamos a Marcelo. Facundo Canesa, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi pregunta era, bueno, primero no sé si me la iba a poder responder por un poco lo que explicaba antes, que si hay algún periodo óptimo de repago cuando se evalúan proyectos de oficinas, por el tema de, bueno, del recupero, que debe ser muy poco frente a la inversión que se hace. Y segundo, quería saber desde su punto de vista si aconsejaba con qué socios o asesores recomienda uno juntarse o consultarles frente a un proyecto, llámese inmobiliarias, no sé, consultoras de marketing, a ese tipo de jugadores así a grandes rasgos, que podrían ayudar. ¿Qué socios no te podría decir porque depende Perdón, mucho de Seba, cada uno? Me parece que la pregunta es más que qué socio comercial, ¿qué equipo armo? ¿Qué roles tengo que tener cerca? Ahí al equipo, por eso yo qué socios no te puedo decir, porque hay infinitas cantidades de socios, lo que te digo es cuál es el formato que suele hacerse para estos desarrollos. En general, hay una figura central, el desarrollador, que realmente termina siendo una especie de buffer donde se suman diferentes partes, digamos, interactúa con todos. Los proyectos que han tenido más éxito, de los cuales yo he visto, se combinan siempre los mismos actores. Es
un desarrollador con experiencia, una constructora sólida, un arquitecto que sepa de ese negocio. No puede llevar un experto en supermercados para construir una torre, o al revés, no puede llevar un experto en torres para construir un supermercado, y un agente inmobiliario con muy buena experiencia en la zona. Es ese mix el que ha dado buenos resultados. La empresa constructora es la que, de alguna manera, no solo garantiza que el producto se va a hacer bien, sino que tiene solidez. Segundo, y después todo esto en combinación con los inversores que terminan siendo fondos de amigos, conocidos o centros comerciales que hay un dato o un caso muy interesante que es Florencio Varela, que es una ciudad, una localidad donde hace 30 años no había edificios, y en los últimos 15 años, producto de una combinación de inmobiliarias muy inteligentes y muy hábiles y buena gente, un desarrollador local que tenía muy buenas relaciones, logró encauzar el ahorro de cientos de comerciantes que les ha ido muy bien en la zona de Florencio Varela, en edificios en Florencio Varela para alquilárselos a residentes de Florencio Varela que no se querían vivir lejos. Y el modelo fue exitoso, se hicieron más de 20 torres en 15 años, torres hablo de 15, 16 pisos. Algo parecido pasó en Berazategui, algo parecido, pero con otra escala, pasó en San Miguel, en San Miguel en provincia de Buenos Aires hablo, y algo parecido ha pasado en muchas localidades del interior. Y en esos modelos siempre participaron los mismos formatos. Arquitectos que conocían el negocio, desarrolladores de mucha confianza en los centros comerciales donde esto se hace, un arquitecto, bueno, lo que decía era un arquitecto, y después un agente inmobiliario que conocía el negocio de la ciudad donde se estaba desarrollando. En general, los agentes inmobiliarios locales suelen ser mucho más exitosos en la parte comercial de estos proyectos. Ahora, ¿quién tiene que ser adentro? No lo sé. Respecto a tu pregunta que me hacías antes de las oficinas, hoy en particular el mercado de oficinas está muy complicado, hay mucha vacancia, hay zonas que la vacancia es cero, podría decirte que es en la ciudad de Buenos Aires, el pedacito que va sobre avenida, ni siquiera es Libertador, en realidad es ahí avenida Cabildo, el corredor que les tiene muy poca vacancia es el centro, digamos, Catalinas, después el corredor avenida Libertador está teniendo vacancia, y el corredor Panamericana hoy está en una vacancia del orden del 25% de los metros. El mercado de oficinas hoy no está fácil, y creo que va a ser uno de los mercados más complicados en los próximos años, porque si la pandemia va a dejar algo, tiene que ver justamente con las oficinas, y este cambio que había empezado a aparecer en Argentina, pero en el mundo de manera mucho más avanzada, que son las oficinas compartidas, ¿no? El coworking como la gente de Reus o como la gente de WeWork. Hay un ruido importante en el mercado de oficinas, no me animaría hoy a darte una opinión específica de los datos, porque te diría que es uno de los mercados más complicados hoy. Hoy, con COVID, la oficina pasó a ser... Sí, Marcelo, espérate que estamos leyendo en orden según va la gente preguntando. Ricardo Enríquez, desde Misiones, pregunta a Sebastián si se puede encarar un estudio de mercado de modo remoto, con ayuda local, dada la imposibilidad de trasladarse. Sí, no sé. Nuestra experiencia indica que, y algo de los que nosotros siempre promovimos y nos ha dado muy buen resultado, es conocer el lugar. Yo hoy, algunas cosas sí se pueden hacer remoto, yo puedo diseñarte una encuesta, cualquiera puede diseñarte una encuesta, puede hacer un relevamiento de lo que hay en oferta. No visitar el lugar, todavía no te podría dar una respuesta. Si me apuraste, diría que no. Yo, en mi experiencia profesional, creo que hoy para mí fue fundamental siempre conocer el lugar. No me animaría a dar una opinión contundente de un proyecto inmobiliario sin haber visitado la zona. Y te lo digo con absoluta franqueza, nosotros estamos con muchos clientes trabajando, incluso ahora tenemos un cliente que está fuera de Argentina y que suspendimos el proyecto hasta que se pueda ir. O por lo menos que nosotros podamos ir o que alguien de nuestro equipo pueda visitarlo. Es muy difícil evaluar un proyecto de manera integral sin haber conocido la ubicación. Para mí es clave. Me animaría a decirte que te diría sí con dudas. Podríamos hacer una parte, pero no una evaluación integral. Bien, gracias, Eva. Ahora sí, Marcelo Bertaina, si querés tener tu micrófono.
No te escuchamos, ¿eh? No te escucho, Marcelo, ¿eh? No. Mientras lo probás o lo arreglás, leo una de Claudia Álvarez, dice, el mix de equipo sería entonces desarrollador con experiencia, constructora sólida, arquitecto que sepa del negocio elegido, agente inmobiliario con muy buena experiencia en la zona y que pueda conocer posibles inversores interesados en la zona propuesta. ¿Es así? Perfecto resumen, sí. Bien. A ver, Marcelo, ahora. A ver, Marcelo. No. No te escuchamos, Marcelo. Si querés, tipiala. Matías pregunta si es posible que esos asesores o roles puedan ser cumplidos por una sola persona o solo una sola empresa. Todos esos que definimos recién. Sí. Bueno, si una empresa tiene diferentes áreas, puede ser. No. En general, es difícil que tenga todo, ¿no? Debería ser algo muy grande. En general, no pasa que sea una sola empresa. Claro. Bien, Gustavo dice que se le corta internet, esto lo estamos grabando, mañana lo subiremos a YouTube, lo puede ver en nuestro canal de YouTube, Capacitación CAC, y les sugiero a todos que se suscriban, así están al tanto de cada cosa que subimos o hacemos en video, hacemos en vivo. Ernesto Tejerina, si querés tener tu micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, Ernesto, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos constructores, estamos en Reconquista, norte de la provincia de Santa Fe. Estamos en una zona, la verdad que con poca experiencia. Nosotros hemos construido edificios y en general eran de un inversor único. En este momento estamos con una primera obra, ¿no? Que es un fideicomiso, que también nosotros construimos, ¿no? Un poco el mercado de Reconquista de Avellaneda, que está en la localidad, es una localidad que está pasando el puente, y bueno, un poco en función de esta experiencia, las dificultades que vamos viendo con esta experiencia en la que estamos trabajando y que estamos en este momento haciendo una obra, me gustaría hacer dos consultas, a lo mejor son un poco específicas, pero bueno, a ver si puede haber alguna respuesta de manera, aunque sea más genérica. La primera es, ¿qué relación en proyectos, me refiero a proyectos de desarrollo de viviendas, de edificios, qué relación encuentran ustedes, o qué umbral en la relación costo de terreno, costo de la inversión, ustedes entienden que es la adecuada, que por encima de esa proporción del costo del terreno, la inversión generalmente bueno, tiene problemas. Y la segunda es si, además del fideicomiso, hay otra experiencia de otros instrumentos legales para vincular inversores a este tipo de proyectos. Bueno, la primera, en estos últimos años, hablo hasta el año pasado, en algunas zonas se han pagado incidencias inauditas. La verdad que hay incidencias altísimas. Hubo una regla durante muchos años que a nivel precio de venta, la incidencia de la tierra no debería haber pasado el 25%. En los últimos años pasó de todo. Hay zonas con incidencias altísimas. Por lo tanto, los libros solían hablar de una incidencia del orden del 25%. Respecto del formato, hay de todo. Nosotros hemos trabajado con algunas que son sociedades anónimas. Diferente es cuando el proyecto es comercial que cuando es vivienda, ¿no? En general, los proyectos de vivienda suelen funcionar bastante bien con los fideicomisos, y diferente es cuando son los proyectos comerciales, donde en general lo que hay es una sociedad que después va a mantener la propiedad de los locales porque se crea una sociedad que vive de la renta. En un complejo comercial, en una especie de pequeño centro comercial, el negocio es generar un flujo de fondos todo el tiempo. Por lo tanto, ahí suele haber más un formato de sociedades anónimas que son propietarias de los metros y viven del arriendo. Entonces, hay inversores que entran poniendo plata, después se van. Diferente es un proyecto de vivienda donde hay un fideicomiso, donde en general el proyecto tiene una vida limitada y después queda un consorcio administrando los espacios comunes de esos, digamos, de ese edificio. Entonces, en general en el proyecto de vivienda nuestra experiencia indica que lo más exitoso
y lo que sigue funcionando bien son los fideicomisos, y en proyectos comerciales es diferente, porque probablemente haya un desarrollador que quiera quedarse después con los metros, simplemente invita a inversores a que se sumen para fondear ese proyecto, y él después con su caja, que es lo que le va cobrando de alquileres todo el tiempo a los diferentes locatarios, termina pagando el crédito que tomó de los inversores. Con lo cual, en viviendas sigue funcionando, y hasta el día de hoy están funcionando muy bien los fideicomisos. Obviamente hay mayores limitantes, tema FIP, algunos temas jurídicos, pero suele ser lo que está funcionando bien. Marcelo, ¿pudiste al final conectar? No. No te escucho. No, sí. Si querés, Marcelo, hacelo por el chat, capaz es más fácil. Matías, aprovecho y pregunta, hoy con el e-commerce, abrió una demanda y necesitando depósitos llamados de última milla, ¿cómo se estudiaría la zona? Perdón, no entendí la pregunta, ¿eh? Matías, no sé si querés prender el micrófono o aclararla. Matías, ahí está. A ver. Hola. Hola, Matías. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se está escuchando mucho el tema del e-commerce con los depósitos de última milla, que son depósitos más bien chicos. ¿Cómo se haría un estudio de mercado por zona? Habría que tal vez preguntar más que nada al comitente, o cómo se haría un estudio en una zona. No sé. Tendría que pensarlo. No. En general, los estudios de mercado no se enfocan tanto en las herramientas para captar la inversión, que es otro tipo de herramienta, sino que lo que yo describí es lo que yo suelo hacer, más bien son estudios de mercado para entender las características del proyecto. Vos hablás más bien de cómo sería el fondeo con estas metodologías nuevas, el crowdfunding también, pero no es este tipo de herramientas la que se utiliza. Y la pregunta específica que vos me hacés, no tengo una respuesta para darte. Ok. Gracias. Habría que pensarlo, no digo que no se pueda hacer, lo que digo es, no lo hice nunca, tendría que pensar cómo hacerlo. Ustedes capaz no. El nivel de honestidad que alguien requiere para decir no lo sé es gigante. Es gigante, así que siempre valoro la honestidad, toda prueba que tiene Sebastián. Noelia pregunta, en una localidad pequeña, 20.000 habitantes, ahora nos definió lo de pequeña, en el centro de la provincia, ¿cómo se evalúa el proyecto de un centro de convenciones o complejo turístico, en principio a nivel provincial, para generar un polo turístico? ¿Cómo se encara un estudio de mercado de ese tipo? Es decir, los usuarios serían de otras localidades. ¿Cómo se invitan inversores? Bueno, para lo de los inversores hay que ir con la carpeta armada. Nosotros, para armar esa carpeta, en los proyectos de este tipo, hemos hecho cosas en algún momento con Chascomús, donde había proyectos de tipo turístico. Lo que cuando uno evalúa un proyecto turístico, lo primero que tiene que evaluar son los generadores de demanda. Entonces, el primer ejercicio en una investigación de mercado para el negocio turístico es identificar los generadores de demanda. Una vez que uno identifica cuáles son los generadores de demanda, pasa a cuantificar los generadores de demanda, y la cuantificación implica no solo saber cuántos son, sino cuáles son las expectativas que generan. Y con ese modelo uno empieza a cuantificar y a dimensionar el proyecto. Hubo cosas muy delirantes en una época, incluso Universal Studios en la década de los 90 nos había contratado un estudio para volver a hacer un parque temático en Chascomús. Nunca me olvido más porque habíamos mandado un montón de encuestas a todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la clave en un proyecto o centro de convenciones o turismo, puede ser un hotel o un centro de entretenimientos, es identificar los generadores de demanda. Es quiénes serían los que vendrían. Y a partir de identificarlos, empezar a dimensionarlos y a entenderlos. Esa es la parte básica de un estudio. Yo ahí, si quieren, después, Seba, vos podés compartir en la bibliografía que armamos para el seminario que se va a ver más adelante, hay una que justamente evalúa los proyectos hoteleros y los proyectos turísticos y centros de convenciones. Pero la clave en esos proyectos es entender el generador de demanda, y es también entender el atractivo que vos estarías generando para que una persona que vive en el pueblo, en la ciudad A,
vaya al pueblo B a hacer turismo. Y después hay proyectos muy difíciles de medir, el que va a hacer una cabaña en el medio de la provincia de Buenos Aires, y es muy difícil que un estudio de mercado te responda. Ahora, si querés hacer un proyecto, no sé, digo Chascomús por decir cualquier cosa, por decir Castelli, en Castelli, donde querés aprovechar, no sé, se descubren termas en Castelli. Y bueno, ¿vale la pena en Castelli invertir en termas? Bueno, hay que entender cuáles son las ciudades que te generarían demanda, entender qué atractivo tiene Castelli, qué accesibilidad tiene, cuál es la oferta hotelera, cuáles son los servicios complementarios que el turista que va quiere recibir, porque va a la terma y se ponga la terma todo el día, o el tipo está esperando que además haya cerca, no sé, un centro comercial, o que haya cerca una cancha de golf. Entonces, hay que dimensionarlo de esa manera, pero la clave, el foco está en los generadores de demanda. No sé si respondí la pregunta. Bueno, contará después Noelia. Y Sí. acá, Noelia, la ubicación, no, es la ubicación y los atractivos que tiene esa ubicación. Y no solo los atractivos, la accesibilidad que tiene y los servicios complementarios que puede dar. Por ejemplo, Tandil, al revés, perdón, Balcarce tiene un atractivo que es clave, que está cerca de Mar del Plata. Parte del éxito de Balcarce se debe a que está cerca de Mar del Plata, por ejemplo. Entonces, al revés, hay ciudades que pensaron que iba a pasar lo mismo, y, por ejemplo, el negocio de las termas en Belgrano, en la ciudad hacia el sur de digamos, del Gran Buenos Aires, además de que la infraestructura hotelera no fue buena y que las termas aparentemente de los que saben de termas son malas, no había ningún servicio complementario, los hoteles no eran de gran calidad, entonces no habían logrado el concepto de spa. Por el contrario, cuando en Santiago del Estero, las termas de Riondo generan ese hotel que se llama Los Pinos, si no me equivoco, cambiaron por completo el posicionamiento de las termas de Riondo. Eran lugares que eran poco atractivos, eran aparentemente, según los técnicos, muy buenas termas, pero con una infraestructura desastrosa. Cuando genera el Hotel Los Pinos, más el casino que se arma cerca, cambia radicalmente la propuesta de servicios de termas que tiene Riondo. A eso le sumaron el autódromo, le sumaron una mejora relativa en la ruta que la unía con Tucumán, en la ruta que la unía con Buenos Aires y con los aeropuertos que están en Tucumán. Y eso generó un cambio importante de segmento, de posicionamiento de las termas de Riondo, de ser un lugar de un turismo de nivel medio-bajo, más bien gente digamos, de edad avanzada, a un proyecto que incluso algunas familias de clase media de la ciudad de Buenos Aires, de Tucumán claramente, o del mismo de Santiago del Estero, están dispuestos a ir un fin de semana. Con chicos, porque el Hotel Los Pinos tiene todos los servicios, y los que van solos tienen el complemento de un casino. Si hay una carrera de autos, se van a ver la carrera del autódromo, que creo que tiene menos, bueno, ahora no, claramente está con problemas, pero en su momento tenía menos carreras que hace 5 o 6 años atrás. Pero me parece que el caso de Riondo fue un caso interesante, porque le combinaron ese Hotel Los Pinos, que trajo un servicio muy bueno, el casino, que es un casino que se invirtió mucho en ese casino, el autódromo y la mejora en el acceso. Entonces, fue una combinación de factores y cambió el perfil de visitante de las termas, de Riondo, ¿no? Muchas gracias, Eva. Bien. Bueno, estamos en horario, para ser más o menos puntuales, deberíamos ir terminando. Yo les quería comentar como último detalle, que tal cual dijo Sebastián, esto es una charla introductoria que tiene por objetivo dos grandes objetivos. Como es amigo el arquitecto Carvel, vamos a darle cabida a la última pregunta que la manda desde La Rioja, si te parece, Sebastián. ¿En qué medida influyó el crédito hipotecario cuando lo hubo en la generación de proyectos de vivienda privados? Y después cuento. Totalmente, es la variable determinante de un proyecto del desarrollo inmobiliario privado. Es clave. Es clave. El gran problema de la vivienda es la financiación, no solo la financiación para construirla, sino la financiación para comprarla y que van emparejados. Es clave. Esto lo hablamos siempre en las reuniones que hemos tenido en la Cámara. La salud y la sostenibilidad del negocio inmobiliario está atada a la financiación. Y sin duda, en la medida que aparezca en algún momento el crédito hipotecario, la dinámica de este mercado va a ser otra. Hoy no es la situación, se han creado herramientas que sustituyen al crédito, pero eso ha hecho que se acote mucho también el target, ¿no? O sea, hoy mucha vivienda fue producto de canalización de pesos
pensados que en un momento se podían transformar en dólares vía los ladrillos, y hizo que el segmento medio-bajo hoy tuviera una incidencia muy baja de la vivienda, o construye viviendas. Nosotros hemos hecho muchos estudios en el segundo cordón del GBA, donde realmente mucha vivienda se termina construyendo de manera irregular. El tipo tiene el lote del padre y agarra y le mete una construcción arriba, le mete una construcción al costado, y esto lo que ha dejado como consecuencia es este paisaje urbano del Gran Buenos Aires, que es absolutamente desprolijo. Es el resultado de que ese tipo podría haber sacado un crédito hipotecario y haberse comprado un departamento, un dúplex o una casita, lo que sea. La no disponibilidad de crédito es la gran barrera para el desarrollo. Todos los proyectos que nosotros trabajamos en los últimos años, pensados en el segmento socioeconómico medio y medio-bajo, más bien medio-bajo, estaba atado sí, solo sí, la existencia del crédito hipotecario. Cuando el crédito hipotecario desapareció, no hubo manera de avanzar con esos proyectos, y de hecho muchos quedaron parados, o no se arrancaron directamente. ¿Respondí la pregunta? Sí, creo que es, dado que nuestro público, por lo que puedo ver en los nombres, es fundamentalmente gente vinculada a la vivienda y muchos socios de la Cámara, es de alguna manera uno de los temas reiterados en la política comunicacional de la Cámara de la Construcción, generar créditos hipotecarios que van a ser los que muevan el mercado inmobiliario en definitiva, ¿no? Eso siempre todos los presidentes de la Cámara han insistido con eso, a cuanto funcionario político se han cruzado en sus gestiones, así que estamos todos convencidos de la verdad de lo que menciona Seba. Quería ir cerrando contándoles de vuelta que esto es una charla introductoria para un curso que es un poco más largo, que va a contar con 5 clases, comienza en el mes de julio. Yo les dejo el link en el chat para los interesados. Les va a llegar toda la información igualmente por mail, dado que se inscribieron a la charla informativa. En eso somos seguidores como Perro de Sulky, para que todos los que quieran se inscriban, porque creemos que las empresas constructoras pueden ir reconvirtiéndose y pueden ir ampliando su juego en los lugares donde son su entorno, donde trabajan, donde se desempeñan. La flexibilidad es una de las características nuevas de toda organización empresaria y pueden sumar nuevas funciones entre estas o armar equipos, como se mencionó, con otros colegas para poder ganar mercado y generar empleo de calidad, generar riqueza, agregar valor a la sociedad. Te agradezco, Sebastián, por tu disposición. No, gracias a ustedes. Sé que estás preparando un excelente curso, así que aquellos que tengan la suerte de inscribirse te van a disfrutar durante varias más horas y con ejercitación, con casos prácticos, con bibliografía, para que puedan aprovechar el tiempo. Muchas gracias a todos, saludamos a todos los que se han conectado y les agradecemos, y probablemente mañana ya tengamos subida la conferencia a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos y